es Eduardo Castañeda Garay y vengo a presentarles el tema Consecuencias de la corrupción en la vida política y cultural. Empezaremos nuestro diálogo de hoy tocando las consecuencias de la corrupción en la vida cultural. ¿Y por qué empezamos por este tema? Porque la cultura es algo mucho más genérico, es omnicomprensivo, comprende tantos fenómenos culturales, tantos fenómenos de la vida diaria, que la política es uno más de estos fenómenos abarcados por la cultura. Sabemos que hay alrededor de 250 definiciones de cultura, pero para nuestro efecto vamos a tomar a la cultura como el conjunto de conocimientos, de creencias, de modos de expresión que tenemos, que adquirimos los hombres en nuestra vida en sociedad. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que está pasando con nuestra cultura. Los acontecimientos de estos últimos días, estos últimos meses y en realidad de muchos años atrás nos dan a entender de que tenemos una cultura invadida, penetrada, permeada totalmente por el fenómeno de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? En principio, la corrupción es una gran disfunción. ¿Por qué? Porque si bien nosotros nos hemos organizado en sociedad para determinados fines, seguridad, tener estabilidad económica, material, espiritual, es decir, las distintas facetas de lo que compone nuestra existencia, la corrupción viene a ser una disfunción. ¿Por qué? Porque elimina o distorsiona el objetivo de estos elementos. Vale decir, si analizamos la corrupción dentro de una de las manifestaciones culturales, el arte, por ejemplo, podemos encontrar que la corrupción ha representado algunos fenómenos que han distorsionado la esencia misma del arte. Por ejemplo, la comercialización. Lo que se llama el star media. ¿Qué implica esto? Implica que el arte en muchas formas se ha vuelto un negocio. Es de todo sabido de las grandes cadenas de distribución, de algunas formas de arte en particular, ¿no? El cine, por ejemplo, es una actividad que está permeada por el fenómeno comercial. ¿Y desde que es comercial? Desde que tiene como objetivo la generación de utilidades, generación de ganancias, entonces es fácilmente vulnerable a fenómenos que van a buscar hacer una trampita para que estas utilidades puedan ser maximizadas. Esto lo encontramos en todo orden de cosas. Los medios de comunicación, los mass media, sabemos de muchas formas patentes, particularmente en nuestro medio, cómo han distorsionado muchas veces su objetivo de informar a la sociedad y han contribuido a determinadas orientaciones que, impregnadas por la corrupción, tienden a desinformar a la sociedad y han contribuido a un clima de inestabilidad. ¿Por qué? Porque se han destruido en gran forma las instituciones que son propias de nuestra sociedad. ¿Qué implicancias tiene esto en la vida cultural? Para eso vamos a empezar a definir un poco cuáles son las formas en que se construye la cultura. Nuestra cultura se construye por diversos fenómenos. En la actualidad tenemos como el fenómeno preponderante la globalización. Sabemos que en lo que ahora se denomina la aldea global, las comunicaciones y los medios de comunicación han acercado tanto a las poblaciones que en muchas formas de pensamiento y de actuación las cosas se han uniformizado. Hace algún tiempo Francis Fukuyama hablaba del fin de la historia, precisamente por esta uniformidad que se aprecia en muchas sociedades respecto a principalmente la cultura. Más allá de la economía, más allá de la política o el derecho, la cultura es grandemente influenciada por la globalización. ¿Qué implica la globalización? Una estandarización de usos y costumbres que son manifestaciones de nuestra sociabilidad. Eso está, como les decía, impregnado por la corrupción,
porque los distintos fenómenos que se producen son aprovechados por los elementos corruptores. Aterrizando un poco la idea, la globalización, así como ha generado que se faciliten las comunicaciones, que se faciliten la transmisión de personas y de bienes a nivel mundial, porque son herramientas válidas, son herramientas que se han obtenido para el uso de la sociedad. Estas herramientas son también utilizadas para otras actividades y para actividades, digamos, no tan santas. Estamos hablando acá de la criminalidad. La globalización ha servido para las organizaciones criminales para expandir sus actividades ilícitas que crean un enorme daño a la sociedad. Otro elemento que marca a la evolución de nuestra sociedad en el aspecto cultural es el consumismo. El consumismo como esta tendencia a consumir de forma exagerada, a consumir bienes que no necesariamente son útiles, bienes que van a ser fácilmente descartados, tiene una amplia implicancia en nuestras actividades. ¿A qué estamos refiriéndonos? Nos referimos a que en la medida que los bienes tienen poca durabilidad, entonces van a generar, para empezar, contaminación, van a generar flujo de ingresos, va a generar muchos egresos en términos económicos, entonces va a generar círculos que no necesariamente son virtuosos, mayormente encontramos acá círculos viciosos, es decir, la actividad económica se va a ver inmersa en este círculo vicioso de que para seguir desarrollándose tiene que haber más consumismo, tiene que haber más desperdicio y tiene que haber muchas cosas que en realidad enturbian el ambiente. Esto se refleja en el arte, por ejemplo. El consumismo fue rechazado en su momento por la cultura pop, donde recordemos que los íconos del consumismo se convirtieron en objetos de arte, ¿no? Las latas de las sopas Campbell, por ejemplo, que eran un ícono del consumismo estadounidense de los años 60, 70. Entonces, estamos hablando de las formas como este consumismo va a generar conductas, modelos de conducta que van a orientar en determinado modo la sociedad. Pero ¿qué implicancia tiene este consumismo? Que este consumismo va a llevar a las personas y a grupos de personas a orientar sus actividades. Entonces, lo que tenemos en la práctica es que si yo necesito tener más cosas o necesito tener determinadas apariencias, voy a necesitar más dinero, voy a necesitar más ingresos. ¿Para qué? Para poder gastar, para poder exhibir el poder que tengo de gastar. Entonces, sabemos que la economía es una cuestión muy difícil de medir por un lado, difícil de controlar por otro. Entonces, lo que genera este consumismo, es que muchas personas busquen obtener utilidades, tener recursos para consumir, pero a través de actividades ilícitas, a través de medios que no son correspondientes a una actividad ética. Entonces acá estamos hablando de la corrupción. Y hablamos de corrupción en distintos niveles, porque hay corrupción chiquita y hay corrupción grande. De la corrupción chiquita podemos hablar la que es en una primera etapa o en un primer eslabón de una gran cadena de actividades de corrupción. Tenemos esta corrupción pequeña como primer eslabón, como decía, en los mismos colegios. Tenemos también como una pequeña, quizás a veces es más grande también, actividad de corrupción en el policía que cobra algo para perdonar el haberse pasado una luz roja. Entonces acá tenemos dos inicios de esta cultura de corrupción. El contacto del estudiante con el profesor, que para hacerle aprobar el curso le va a pedir o dinero o algún bien a cambio,
es el primer contacto que generalmente tenemos con esta actividad y esto nos marca definitivamente. Aprendemos a manejar y en una ciudad tan caótica en su tránsito como es Lima, es relativamente fácil cometer algún acto imprudente, alguna falta, y sabemos, ya es por todos conocido, que hay posiblemente a la vuelta de la esquina un policía esperando a detectar esa falta, no para corregirla, no para imponer una sanción efectiva, que tendría como finalidad evitar futuras faltas, sino para sacar un provecho personal, vale decir, para un acto corrupto. Entonces, acá estamos hablando de dos factores: la educación por un lado y la autoridad. Estamos hablando de dos elementos que son principales para la actividad cultural y que son importantes para la construcción de nuestra cultura. Más allá de eso, tenemos el tema de la institucionalidad. Nosotros estamos viviendo en los actuales momentos una gran crisis de institucionalidad, que no es nueva, no ha empezado recién con estos últimos escándalos, lo del Lavajuez o el Lavallato. La corrupción en nuestro país es de larga data. Se dice que empezó con la colonia, pero puede que sea anterior a ella inclusive. El tema es que en los últimos tiempos las actividades de corrupción se han potenciado, como decíamos hace un momento, por fenómenos como la globalización, pero también se ha implicado a elementos del poder. Si tenemos como modelo de comportamiento, si tenemos como paradigma que para llegar al poder o para adquirir poder o riqueza, que en algunos momentos puede ser de alguna forma sinónima, si sabemos que para alcanzar ese objetivo vamos a tener que ir por la tangente, vale decir, por actividades no lícitas, hablemos de corrupción, entonces estamos hablando de modelos de comportamiento que están siendo difundidos desde las más altas esferas. Tenemos, creo que los 5 últimos presidentes de la República procesados, algunos de ellos han purgado ya prisión, muchos están a puertas de entrar a la prisión. Entonces estamos hablando de un esquema donde a la ciudadanía se le ha educado diciéndole la forma de llegar, la forma de triunfar, entre comillas, es por estos caminos torcidos. Entonces, esto nos da una idea de hasta dónde puede llegar este fenómeno de la corrupción a implicar, a confabularse para atentar contra toda nuestra formación cultural. Otro tema que para nosotros es patente, que tiene que ver cómo la corrupción impregna nuestra actividad, es el tema ambiental. La contaminación ambiental en nuestro país tiene todas las formas posibles. Tenemos contaminación de agua, tenemos contaminación de aire, tenemos contaminación de suelo. Gran parte de esta contaminación está originada en actividades comerciales o industriales. Algunas lícitas, otras no tanto, otras absolutamente ilegales. Pero ¿qué pasa con esta contaminación que en principio sería fácil de combatir? Hay, para variar, el problema de la corrupción en el medio. Si sabemos que nosotros tenemos una de las selvas más grandes del mundo y nuestras exportaciones de madera son inferiores a las de Chile, por ejemplo, que no tiene selva, vemos que acá hay un ingrediente que distorsiona el negocio. ¿Cuál es este ingrediente? Definitivamente la corrupción. Y es que son grandes mafias que se apoderan de una actividad determinada. Entonces, yendo al plano más propiamente cultural,
vamos a ver que la cultura se ve afectada por la corrupción en formas muy precisas. Vamos a enumerar algunas para tenerlas claras. Ya hemos mencionado, por ejemplo, el tema de la formación escolar y la formación universitaria, pero también la corrupción ha permeado el tema de las artes, el tema del manejo empresarial, que es fundamental, el tema de los medios de comunicación que ya hemos mencionado, y ha generado como respuesta también diversos movimientos, diversas manifestaciones que van desde los movimientos underground, van a los movimientos cívicos que se manifiestan en la actualidad con los llamados colectivos, que realizan marchas, por ejemplo, en protesta por determinados fenómenos de corrupción, o los intermedia events, que son, por ejemplo, actividades de corte teatral que están destinadas a manifestar un rechazo a las actividades de corrupción. Tenemos un caso muy familiar para nosotros, como es el lavado de la bandera, que es convocado por algunas organizaciones. En estos últimos días se está viendo en Argentina, por ejemplo, el tema de la legalización del aborto, que de por sí es un gran negocio, y hay todo un movimiento que se manifiesta a favor y en contra de esto, ¿no? Entonces, son manifestaciones culturales que van moldeándose a la actualidad, al panorama que tenemos en nuestra sociedad, en toda la sociedad, respecto a la penetración de la corrupción. Sabemos que la corrupción es un tema muy delicado, particularmente por un detalle. Como decía el Premio Nobel de Economía del año 2017, si no recuerdo, la corrupción es contagiosa. ¿Qué implica esto? Que la corrupción puede convertirse en un modelo de conducta. En la medida que la corrupción sea normalizada, entonces nosotros podemos tenerla como patrón. Como les decía, el tema de si el que está arriba llegó a donde está por medio de la corrupción, entonces para mí se puede convertir en algo válido. Esta normalización es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque la corrupción se extiende. Ya nosotros hemos visto cómo se ha extendido en nuestro país, cuál es la dimensión que ha adquirido, y aún no se ha establecido formas de combatirla eficazmente. Tenemos que ver qué formas debemos adoptar, pero es importante tomar conciencia en primer lugar y generar toda una corriente cultural, corriente educativa, para que nosotros podamos luchar contra esto, diciendo en todo momento esto está mal. En la medida que hayan personas que defiendan, o medios principalmente, medios de comunicación, que puedan decir no es tan malo, entonces la lucha será más dura, pero no imposible. Me viene a la memoria una anécdota de Picasso, cuando le preguntaron, a raíz de haber terminado el retrato de Gertrude Stein, le observaron que no se parecía a su modelo, y Picasso respondió: ya se le parecerá. Vale decir, nosotros vemos a la sociedad y vemos a las personas de acuerdo con algunos parámetros que nos ponen. Esperemos que la corrupción no sea uno de estos parámetros, esperemos que no lleguemos a tener una cultura de la corrupción.